Dentro de la cantidad de temas que uno podría compartir y predicar, que son temas complejos y temas que son necesarios y recurrentes dentro de nuestras iglesias, como el perdón, como el amor, como ser libres de amargura y todo lo demás. La presentación del Evangelio se levanta como el tema central, porque eso es lo que predica la iglesia. La salvación en el nombre de Jesús, la salvación en Cristo Jesús. La misión de la iglesia sigue siendo la misma que desde el principio: proclamar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, y luego enseñar a las personas a convertirse en discípulos del Señor, seguidores del Señor, hombres y mujeres que honren con su vida lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero también que aprendan a vivir conforme al consejo de la palabra de Dios. Siempre la misión de la iglesia será predicar salvación en Cristo Jesús y hacer discípulos en todas las naciones. Quizá el mensaje de esta mañana parezca un poco liviano, recurrente, superficial o reiterativo. Pero como dije al principio, este mensaje es el centro del Evangelio y necesita ser predicado una y otra vez. A veces veo personas que están en las iglesias por años, y cuando pasan frente a una crisis, cuando están frente a una situación difícil, se comportan igual o aún peor que los incrédulos. Y uno se pregunta inmediatamente, ¿realmente esta persona habrá conocido al Señor o simplemente habrá tenido un acercamiento a algo que le hace sentir bien, que le hace sentir que seguridad le gusta, pero todavía no ha pasado por una experiencia de salvación? En estos días, en este tiempo, los pedidos de oración por enfermos, por personas que están internadas, por familiares que están con problemas, por personas que están depresivas, por personas que están angustiadas, llenas de temor, con ataque de pánico, con ansiedad, se han multiplicado. Y nuevamente digo lo mismo: necesitamos predicar la base del Evangelio. Tengo un pastor amigo en la ciudad de Mendoza, escuchaba en estos días que decía: nunca he visto tantas personas conocidas en tan poco tiempo y por tantas razones diversas que han muerto. Es inexplicable, nunca en mi vida he visto cómo personas mayores, personas jóvenes están partiendo a la eternidad sin Dios, como si estuviésemos en medio de una guerra. Por eso vuelvo a repetirte, el mensaje de esta mañana no será un mensaje novedoso. Será simplemente el mensaje glorioso del Evangelio. Quizás lo has escuchado muchísimas veces. La pregunta de esta mañana es: ¿realmente crees en el Señor Jesucristo? La carta que escribe el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3 dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en la malicia, la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que el hombre no pudo por obra, dice el texto, el Señor lo entregó por gracia. Los hombres no pudimos ganar nuestra salvación por medio de nuestras obras, y ahora Dios lo alcanza, lo pone al alcance de la humanidad a través de su obra y a través de su gracia. No fueron nuestros méritos, no fueron el portarnos bien, no fue el levantar la mano ni en el repetir una oración. Perdón si destruyo algunas ideas. No fue eso. Fue su gracia que nos alcanzó, que nos convenció de nuestro pecado y que pudimos recibir de parte de Dios. Y quisiera profundizar un poquito acerca de lo que dice la segunda parte del versículo 5. Dice: por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay dos palabras que aparecen ahí que son sumamente importantes: la palabra regeneración y la palabra renovación. Desde el punto de vista bíblico, la palabra regeneración es la palabra nuevo nacimiento. Es la palabra hacerlo de nuevo. No es mejorar la conducta de alguien, no es hacerlo menos mentiroso, menos ladrón, menos adúltero o lo que fuera, sino es transformar la vida de esa persona para convertirla en algo totalmente diferente a lo que era. Es el famoso capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde Jesús le explica esta verdad a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. La palabra renovación que aparece ahí es la obra del Espíritu Santo estableciendo en aquel que ha sido regenerado una nueva conducta a través del poder del Espíritu Santo, lo que se llama la santificación. La obra sobrenatural del Espíritu que nos permite ir transformando nuestro carácter, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver la vida, de gloria en gloria y de victoria en victoria, como también lo dice el apóstol Pablo. Hay cosas en las raíces de nuestra vida, hay situaciones en las raíces de nuestra constitución humana que se repiten y se repiten y se repiten. Y te digo la verdad, mi hermano, no hay nada que pueda cambiar eso en tu vida si no lo redime el poder del Espíritu Santo. Hábitos pecaminosos o situaciones pecaminosas que solo el poder del Espíritu Santo lo puede transformar o lo puede cambiar. Por eso es necesaria la regeneración. Un nuevo nacimiento, una nueva vida. Siempre digo lo mismo cuando hablo acerca de esto. Si alguien viene y me dice, oh, me acuerdo, Marcelo, cuando vos eras un jovencito y hacías esto o hacías aquello, yo siempre contesto lo mismo. Ese hombre se murió. Ese hombre no vive más. Ese hombre ha sido cambiado por una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Ese no vive más. Ahora soy nuevo en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso la invitación de la palabra de Dios no es a aceptar una nueva manera de vivir. Algunos dicen que el Evangelio es un nuevo modo de vida o es un modo de vida diferente. Y la verdad que me parece que es demasiado pequeña esa definición para referirse al Evangelio. El Evangelio no es un nuevo modo de vida o una manera distinta de vivir entre otro montón de maneras. El Evangelio es la verdad, el Evangelio es el único que te puede dar vida eterna. El Evangelio es transformación por el poder del Espíritu Santo. El Evangelio es eso, gloria al Señor en cada cosa que hacemos y cada acto que llevamos a cabo. Eso es el Evangelio. Tuve muchos amigos antes de conocer al Señor. Varios de ellos, de una u otra manera, recibieron el mensaje del Evangelio. Pero casi todos le dijeron al Señor que no. También he tenido muchos compañeros de ministerio y de servicio que se cansaron de la vida cristiana y que también después de algunas situaciones le dijeron que no al Señor, volviendo a sus vidas anteriores. Pero también he tenido el privilegio de tener hermanos, y aún los tengo, hermanos en Cristo, que han perseverado a través de los años, a través de las pruebas, a través de las caídas, a través de las fuerzas del enemigo levantándose contra ellos, contra sus hogares. Con lo que juntos hemos pasado por miles de situaciones difíciles, pero el Señor nos ha sostenido hasta este día para seguir juntos adelante, tomados de la mano del Señor. Creer en el Señor Jesucristo y perseverar en la fe es quizás el distintivo más importante del creyente. Por eso necesitamos una vez más preguntarnos, a ver si nos hemos arrepentido de verdad, si hemos vuelto nuestro corazón al Señor, porque tal vez hoy sea la mañana que Dios ha preparado para que definitivamente corras a sus pies para obtener salvación y vida eterna. Que la oración de David en el Salmo 51 se haga tu oración: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
No puede haber nuevo nacimiento sin desprecio por la vida anterior. No puede haber nuevo nacimiento sin reconocer que Dios es santo y que no acepta ninguna clase de pecado. No puede haber nuevo nacimiento sin arrepentimiento. No puede haber nuevo nacimiento sin fe. La religión no salva. Las buenas obras no salva. Tu familia creyente no te salva. La iglesia no te salva. Tenés que reconocer que aunque hayas nacido en una familia cristiana, aunque hayas venido de niño a la iglesia, aunque nunca hayas cometido ningún pecado escandaloso, necesitas también la gracia ofrecida por Dios. Y esta es la mañana donde tal vez entiendas de qué se trata el Evangelio. Un evangelista del siglo pasado dijo: el mayor milagro en el mundo es cuando Dios toma a un hombre no santo, de un mundo no santo, cambia a ese hombre no santo en un hombre santo, lo deja en un mundo no santo y lo mantiene santo para su gloria. Es un juego de palabras, pero me parece una frase extraordinaria. El poder mantener a un hombre en un mundo no santo, un hombre, una mujer en un mundo santo, poder mantenerlo santo es una obra que solamente el Señor puede hacer. Concluyo con esto. ¿Por qué es tan importante volver a hablar de salvación? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante volver a tratar este tema? Porque al final del camino todos nosotros, un día de esto partiremos a la eternidad. Y cuando partamos a la eternidad iremos a uno de dos lugares. O iremos a la salvación eterna o iremos a la perdición eterna. O iremos a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios. O iremos a un lugar donde no existe el sufrimiento o a un lugar donde el sufrimiento no cesa jamás. Para la persona que falleció hace unos minutos, ya no es tan importante cuántos títulos tuvo, cuánto dinero ganó, cuántos gustos pudo darse, cuántos viajes hizo. Si falleció anciano o si falleció jovencito, eso pasó a segundo plano. Lo más importante es si le entregó su vida al Señor, si creyó en Jesucristo, si aceptó lo que Dios le ofreció a través de la obra de Jesús, la salvación en Cristo Jesús. Escuché un teólogo en estos días que me impactó simplemente con esta frase, y yo quisiera dejártela para que la pienses. Pero cuando la escuché y le di sentido a mi realidad, el Señor me quebrantó y le di tantas gracias al Señor. La pregunta del entrevistador al teólogo fue: al final, ¿de qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Dios? ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos salva el Señor? ¿De qué nos salva Dios? Y la respuesta del teólogo para mí fue tan profunda. Él dijo: Dios nos salva de la desdicha de vivir sin Él. Y yo comencé a pensar en mi vida. Qué desdichada sería mi vida familiar sin Dios. Qué desdicha que tendría mi vida laboral sin Dios. Qué desdicha tendría levantarme a la mañana si no lo tuviera el Señor. No tiene que ver solamente con la eternidad. Tiene que ver con la desdicha de vivir sin sentido cuando Dios no está presente. Cuando el trabajo no tiene gusto, cuando la casa no tiene sabor, cuando las relaciones no tienen sentido. Esa es la desdicha de vivir sin Dios. Y de eso quiere salvarnos el Señor. No solamente de la eternidad, que claro que la desdicha mayor será vivir la eternidad sin Dios, pero aquí en la tierra, la desdicha de vivir sin Él. Termino obviamente con la pregunta que corresponde a un mensaje como este. ¿Estás seguro que naciste de nuevo? La pregunta no es si levantaste la mano en una campaña, si pasaste al frente cuando se hizo un llamado, si repetiste una oración que alguien te guió. La pregunta es: ¿naciste de nuevo? ¿De verdad podés ver en vos que desde el momento que le entregaste la vida al Señor en arrepentimiento, tu vida se transformó en una nueva vida? Esa es la pregunta central. ¿Naciste de nuevo? Porque si todavía no lo hiciste, esta mañana Dios la preparó
para que sea tu mañana de salvación. Tu mañana de salvación.